Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, y sean bienvenidos a este su canal MBEdunGamer. En este video lo que traemos es una solución para aquellas personas que aún no se han registrado en el emulador de Chicken Games. Este maravilloso emulador con el cual ya contamos con un gameplay. Muchas personas tienen problemas para registrarse en este emulador porque necesita su chato QQ, y de momento está algo complicado registrarse en esas plataformas. Por eso aquí la solución. Ahora sí, empecemos con el video. Por cierto amigos, no se olviden del sorteo, los que quieren participar vayan al link de la descripción que dirá, sorteo. Y sigue los pasos que enseñé en el video anterior, y si no sabes del sorteo, te invito a ver el video presionando aquí. Y bien. Lo que necesitaremos será, el emulador de Chicken Games, la Abre Speed CN, y una página web de números chinos. Los links de todo lo que vamos a necesitar como siempre estarán en la descripción del video. Ahora sí. Primero instalaremos el emulador, después lo abrimos. Presionamos aquí. Después acá, y por último aceptamos los permisos. Ahora nos vamos a esta opción que tenemos aquí, la cual es nuestro perfil. No tenemos cuenta. Así que vamos a loguearnos presionando aquí. Muy bien. Ahora en esta parte, nos vamos a ir a la página web de números chinos. Estaremos dejando algunas páginas como estas en la descripción, ustedes escogen cualquiera. Una vez aquí, escogemos uno de estos números chinos. Después copiamos el número, sin el más 86. Solo escogemos el número. El código del país no. Una vez copiado el número, nos vamos al emulador, y lo pegamos, y presionamos aquí. Luego en esta ventana, esperamos unos 10 segundos, porque nos mandarán un código de verificación a ese número chino. Ahora volvemos a la página de números chinos. Y presionamos aquí, donde dice leer SMS. La página está en chino, pero yo la traducí con el traductor de mi navegador, así que ustedes también hagan lo mismo. Ahora actualizamos la página, para recibir el código de verificación. Y es este de aquí, el que dice, tecnología de call. ¿Pero qué es esto? Alguien parece que también puso el mismo número. A lo mejor fue un chinito, que también quiere jugar. Y ha de estar poniendo su código de verificación en estos momentos. Para por fin jugar. Pero no nos importa, escogimos este número, y nadie detendrá este tutorial. Lo siento chinito. Es necesario que escojan números diferentes, y no el mismo, ahora les explico por qué. Supongamos que aquí tenemos a un niño, al cual le vamos a poner el nombre de Carlitos, para así proteger su identidad. Estúpido niño. Ahora aquí tenemos a Carlitos, que escogió uno de los números chinos de una de las páginas que pusimos, y Carlitos se registró en el emulador, y se puso a jugar feliz. Y por el otro lado tenemos a Juanita. Pero si yo no me llamo Juanita, yo me llamo... Cállate. Entonces Juanita también vio nuestro tutorial y escuchó nuestra advertencia, y es amiga de Carlitos y sabía que Carlitos escogió ese número, pero no le importó. Me vale gaber. Entonces Juanita también se registró en el emulador, y logró entrar, pero lo que Juanita no sabe es que Carlitos lo va a pasar muy mal. Acá vemos a Carlitos que está a punto de pasarse el GTA V por completo, sin guardar una sola vez la partida, cuando... Así es, a Carlitos se la ha cerrado la sesión. Mala suerte Carlitos.
Este juego de Winnie Pooh es muy adictivo. Ya voy por el nivel 3. Entonces Carlitos aparece detrás con una motosierra y la termina cortando por la mitad. Espera. ¿Qué dijiste? Como pueden ver, la vida de Juanita terminó trágicamente. Así que ustedes no hagan lo mismo. De todas formas, este método de registro es temporal, se los estamos enseñando hasta que encontremos la solución a poder registrarse con WeChat, y no tener estos problemas. La solución sería que ustedes al momento de registrarse, vean que dicho número no haya sido escogido por alguien más. Sigamos con el tutorial. Y ahora vemos el código de verificación, que es este que está aquí. Pero antes, vamos a la Abre Speed CN, y solo presionamos aquí para conectarnos al VPN, como ya lo hemos hecho en vídeos anteriores. Una vez conectado, solo volvemos a la página de números chinos, y vemos el código de verificación para luego ponerlo en el emulador. Lo ponemos y esperamos. Y ya está, mis amigos. Y ahora Norman Unmina, como la de tu prima, nos pasará a hablar más sobre el emulador, y esta nueva actualización que acaba de salir. Ya no me llamo Norman Unmina, como la de tu prima, ahora me llamo nuevamente Norman Buda de Tin, la que se burla de ti XD. Hasta que encuentre una nueva rima. Pero en fin. Pasemos a hablar de esta nueva actualización. Lo que nos trae como primer punto es que ahora, nos dan tiempo gratis a nosotros todos los días, nos dan 60 minutos diarios. Y al tercer día nos dan 1 hora y media, y al sexto día nos dan 2 horas, mis amigos. Y luego vuelves a empezar. 1 hora diaria, hasta el tercer día, nuevamente te dan 1 hora y media, y al sexto día, otra vez 2 horas. Y así para toda la vida. Lo siguiente, es que han añadido más juegos, para buscar los juegos, es en esta parte de aquí. Y para buscarlos por categoría es acá. Otra cosa que también han puesto es que, si tienes una cuenta de Steam, puedes vincularla al emulador. También ahora es posible hacer transmisiones en el emulador, y hacer que los chinitos te vean jugar. Así como ahora, que un chinito está transmitiendo. พร้อมมาแล้วแหละฮะพร้อมเต็มที่แล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ครับทีมงานนี่มารวมอยู่ตรงโต๊ะตรงนี้นี่เยอะพอสมควรนะแต่รู้อีกอย่างหนึ่งคือคนที่สุ่มกล่องใช่ครับแล้วผมคิดว่าจำนวนน่าจะไม่เยอะ Pero no se vayan, que aquí no acaba la cosa, tengo más que decirles. Como ven, el emulador está en chino, y eso es un poco estresante, pero como algunos recordarán, subimos un video sobre lo que trata nuestro canal y lo que hay que saber. Subimos ese video que casi nadie vio. Te invito a verlo presionando aquí. Pero en ese video vimos una app que es para traducir, la mejor app para traducir en mi opinión, porque te traduce todo en tiempo real, así como lo escuchas, no debes tomar capturas ni nada para luego ir a una app para que la analice y te traduzca y eso, nada de eso. En ese video mostramos cómo se utiliza dicha app, les comparto esto porque nos gusta dar un buen servicio. ¡Qué buen servicio!
Si te gustó el video puedes darle like y suscribirte, para que YouTube te avise sobre los nuevos vídeos que subamos, y no pase lo mismo con un emulador que subimos, y casi no le avisó a nadie, y por eso mucha gente no lo vio. También te invito a ver más vídeos nuestros, tenemos más emuladores, uno de ellos es hasta ilimitado. Eso ha sido todo, hasta la próxima.